La llegada de los Roinar. La última de las grandes migraciones de Poniente fue muy posterior a la llegada de los primeros hombres y los ándalos. Una vez concluidas las guerras iscarianas, los señores dragón de Valiria centraron su atención en el oeste. El Rhoin es el río más caudaloso del mundo y en sus orillas había surgido una civilización y una cultura no menos ilustres ni menos antiguas que la del antiguo imperio de Ys. A los Roinar los había enriquecido la prodigalidad de su río. Sembraron de elegantes villas y ciudades desde sus fuentes hasta su desembocadura. En las ciudades del Rhoin florecían el arte y la música, y se dice que sus gentes poseían una magia propia, una magia de las aguas muy distinta a los embrujos de Valiria. Tenían todas su propio príncipe o princesa, ya que entre aquellas gentes del río, las mujeres estaban consideradas como iguales a los varones. Eran los Roinar por lo general gente de paz, pero cuando alguien despertaba sus iras podían ser temibles. El guerrero Roinar era valorado y temido por cualquier contrincante en el campo de batalla. Se decía que la propia madre Roin susurraba los peligros al oído de sus hijos. Durante siglos los Roinar vivieron en paz, aunque en los montes y los bosques aledaños a la madre Roin morasen varios pueblos salvajes. Ninguno era tan insensato como para importunar a las gentes del río. En cuanto a los Roinar mismos, no se mostraban muy interesados por expansionarse. El río era su hogar, su madre, su Dios. Sin embargo, a medida que crecían los primeros puestos de avanzadas valirias que iban convirtiéndose en pueblos y después en ciudades, algunos Roinar acabaron lamentando la tolerancia de sus padres. Se pasó de la concordancia a la enemistad, sobre todo en la cuenca inferior del río, donde se encaraban cada una en sus orillas la antigua ciudad de Sarmel y la ciudad valiria amurallada de Boron Teris. Cada vez más frecuentes y más enconadas, las disputas entre los ciudadanos de las poblaciones rivales dieron origen finalmente a una serie de guerras breves. Pese a ser asaltada e incendiada, Sarmel se hizo con la victoria, gracias a que los magos Roinar del agua invocaron el poder del río e inundaron Bolón Teris. Aún así estallaron otras guerras, la de los tres príncipes, la segunda guerra de la tortuga, la de los pescadores, la de la sal, la tercera guerra de la tortuga, la del lago Daga, la de las especias y muchas más, demasiadas para enumerarlas. Se quemaron, inundaron y reconstruyeron muchas ciudades y pueblos. De estos conflictos salieron los valirios más veces ganadores que perdedores. Los príncipes del Rhoin, ferozmente celosos de su independencia, combatían solos, mientras que las colonias valirias se apoyaban entre sí y en caso de necesidad recurrían al poder del propio feudo. Los guerreros de Sarjoy fueron salvajemente masacrados, sus hijos llevados como esclavos y su orgullosa ciudad rosada entregada a las llamas. La destrucción total de una de las ciudades más ricas y bellas de Rhoin y la esclavización de sus gentes llenaron de consternación a los otros príncipes Rhoinar. O nos unimos para poner fin a esta amenaza, o seremos todos esclavos, declaró el mayor de todos, Garin de Croyan. Este príncipe guerrero exhortó a sus iguales a formar con él una gran alianza que dispersara por las aguas todas las ciudades valirias del río. La única que se manifestó en contra de Garin fue la princesa Nimeria de Nin-Sar, que formuló una advertencia. No tenemos ninguna esperanza de ganar esta guerra. Los demás, sin embargo, la callaron a gritos y juramentaron a Garin sus espadas. Pronto se congregó en Croyan el mayor ejército jamás visto en Esos, al mando del príncipe Garin. Según Beldecar, lo nutrirían 1/4 de millón de hombres. Garin dividió su ingente milicia en tres partes. Una de ellas marchó por la ribera oriental de Rhoin y otra por la occidental, mientras que en medio por las aguas avanzaba a no menor velocidad una flota gigantesca de galeras de guerra que despejaba el río de barcos enemigos. El príncipe Garin partió río abajo con todos sus efectivos, destruyendo cualquier aldea, villa y puesto de avanzada que se interpusiera en su camino y sofocando toda resistencia, mientras sus magos levantaban enormes surtidores contra los dragones del enemigo. En vez de hacerle frente en el campo de batalla, los volantinos se retiraron tras Muralla Negra y pidieron ayuda al feudo franco. Y vinieron los dragones. No eran 3 esta vez, como en Bolón Teris, sino 300 o más. Poco podían hacer los Roinar contra sus fuegos. Decenas de miles perecieron en las llamas, mientras otros corrían hacia el río
con la esperanza de que los brazos de la madre Roin los protegiesen del fuego dragón, pero acababan ahogados. Algunos cronistas insisten en que las llamas ardían de tal modo que hasta las propias aguas del río hirvieron y quedaron convertidas en vapor. Capturado con vida, Garin el Grande fue obligado a ver cómo sufrían sus gentes en castigo de su desafío. Se dice que la sangre tiñó de rojo el agua hasta el puerto de Volantis. A continuación, los vencedores congregaron sus fuerzas y fueron hacia el norte por el río para saquear salvajemente Sarmel y avanzar después sobre Croin, la ciudad del príncipe Garin. Encerrado en una jaula de oro por orden de los señores dragón, Garin fue devuelto a la ciudad festiva para ser testigo de su destrucción. Se colgó la jaula en la muralla para que el príncipe pudiera presenciar cómo eran hechos esclavos las mujeres y los niños cuyos padres y hermanos habían muerto en su noble pero inútil guerra. Se dice, sin embargo, que el príncipe maldijo a los conquistadores e instó a la madre Roin a que vengase a sus hijos. Por eso, aquella misma noche, el río salió de su cauce en fechas no habituales, y con una fuerza que nadie había presenciado en vida, se alzó una espesa bruma llena de humores malignos, y los conquistadores valirios empezaron a morir de soria gris. La noticia de la aplastante derrota de Garin no tardó en llegar a los oídos de la princesa Nimeria, que al ver que a su ciudad le aguardaba igual suerte, juntó todos los barcos que quedaban en Roin y los llenó de tantas mujeres y niños como en ellos cupiesen, puesto que casi todos los hombres en edad de luchar habían muerto junto a Garin. Al mando de Nimeria, la lastimeria flota navegó río abajo, junto a ciudades cuyas ruinas desprendían humo, campos llenos de cadáveres y aguas repletas de cuerpos hinchados. Queriendo evitar Volantis y su ejército, eligió el canal más antiguo y salió al mar del verano. Cuentan las leyendas que Nimeria hizo salir 10.000 barcos al mar en busca de una nueva tierra para su pueblo. En la primera tormenta con la que topó la flota, zozobraron y se hundieron más de 100 embarcaciones. Otras tantas o más regresaron por miedo y fueron abordadas frente a las costas de Volantis por mercaderes de esclavos. Otras se quedaron rezagadas o se las llevó la corriente y nada más se supo de ellas. Con más pena que gloria, cruzó el mar del verano hasta las islas del Basilisco y durante una escala para aprovisionarse de agua fresca y comida, cayó en manos de los reyes de las islas del Hacha, el tiempo necesario para saltar a sangre y fuego a los Roinar, incendiar 4 decenas de embarcaciones y llevarse como esclavos a cientos de personas. Nimeria se hizo al mar de nuevo con su flota, esperando hallar refugio en las selvas sofocantes y sotorios. Algunos se establecieron en la punta del Basilisco y otros junto a las aguas verdes y brillantes de Samoyos, entre arenas movedizas, cocodrilos y árboles podridos. En cuanto a la princesa Nimeria, permaneció con los navíos en Sametar, una colonia iscariana que llevaba 1000 años abandonada. Sotorius albergaba riquezas, oro, piedras preciosas, maderas raras, pieles exóticas, frutas extrañas y especies singulares, pero no vio prosperar a los Roinar. El calor húmedo, agobiante, le suprimía el ánimo, y las nubes de tábanos propagaban sin cesar enfermedades, fiebre verde, peste bailona, pustolosis sangrienta. Ya solo chapotear en el río era exponerse a la muerte, infestado como estaba el Samoyos, de bancos de peces carnívoros y de minúsculos gusanos que ponían sus huevos en la carne de los nadadores. 2 de las nuevas poblaciones de la punta del Basilisco fueron asaltadas por los tratantes de esclavos. Durante más de un año, los Roinar pugnaron por sobrevivir en Sotorios hasta el día que llegó Jin, un barco de Sametar, y encontró una ciudad en ruinas, embrujada, en la que habían desaparecido de la noche a la mañana todos los hombres, mujeres y niños. Entonces Nimeria convocó de nuevo a su pueblo, y una vez más se hizo la mar. En los siguientes 3 años, los Roinar vagaron por los mares del sur en busca de una nueva morada. En Naat, la isla de las mariposas, fueron recibidos por gente pacífica, pero el dios que protege aquella extraña tierra empezó a diezmar a los recién llegados mediante una enfermedad mortal sin nombre, hasta hacerlos regresar a sus barcos. En las islas del verano se establecieron en una roca inhabitada, situada ante las costas orientales de Hualano, que en poco tiempo recibió el nombre de la isla de las mujeres, pero su suelo daba pocos alimentos, y el hambre se cobró una gran cantidad de víctimas. Cuando volvieron a izarse las velas, algunos Roinar abandonaron a Nimeria para seguir a una sacerdotisa de nombre Druselka.
Los ajados y maltrechos restos de los 10.000 navíos zarparon hacia el oeste con la princesa Nimeria, que esta vez puso rumbo a poniente. La flota no llegó entera a Dorn. Algunas naves desviadas de su rumbo por tormentas se dirigieron a Lys o Tirosh y prefirieron entregarse como esclavos a morir. En las profundidades, las embarcaciones restantes tocaron tierra en la costa de Dorn. Por aquellos tiempos, Dorn, seco, desolado y con pocos habitantes, era una tierra pobre, donde se hacían guerras por cualquier río, arroyo, pozo o pedazo fértil de tierra. Había señores dornienses que vieron a los Rhoynar como invasores que traían costumbres extrañas. Pero Mors Martel, el señor del barco de arena, vio en ellos una oportunidad. Si no mienten los bardos, su señoría también entregó su corazón a Nimeria, la bravia y hermosa reina guerrera que había conducido a su pueblo al otro lado del mundo para conservar su libertad. Al acoger a los recién llegados, los Martell multiplicaron por 10 el tamaño de sus ejércitos. Cuando Mors Martell tomó como esposa a Nimeria, cientos de sus caballeros, escuderos y abanderados siguieron su ejemplo. Los Rhoynar traían riquezas considerables. Más importante aún, se dice que los magos Rhoynar del agua conocían sortilegios secretos que volvían a llenar los ríos secos y hacían florecer los desiertos. Para celebrar estas uniones y asegurarse de que sus gentes no pudieran retirarse de nuevo por el mar, Nimeria quemó sus barcos. Hasta 50 leguas a la redonda llegó el resplandor de las llamas en que ardieron y se redujeron a cenizas cientos de bajeles agrietados y torcidos. Siguieron años de guerra, en que los Martell y sus camaradas Rhoynar sojuzgaron en el campo de batalla a un reyezuelo detrás de otro, hasta que solo quedó el mayor de sus rivales, Yorick Rongut. Durante 9 años, Mors Martell y sus aliados se enfrentaron a Rongut y sus abanderados. Cuando Mors Martell sucumbió a la espada de Yorick en la tercera batalla de la Senda Hueso, la princesa Nimeria quedó como único caudillo de su ejército. Hicieron falta 2 años más de lucha, pero al final fue Nimeria quien vio a Yorick Rongut rendirse y quien gobernó a partir de ese momento desde Lanza del Sol. Pese a casarse otras 2 veces, Nimeria rigió sin discusión los destinos de Thor durante casi 27 años, tarea en la que sus esposos se limitaban a hacer consejeros y consortes. Sobrevivió a una docena de atentados contra su vida, sofocó 2 rebeliones y rechazó 2 invasiones. A su muerte le sucedió la mayor de las 4 hijas que había tenido con Mors Martell, no el varón habido con Davos Dane, ya que por aquel entonces los lornienses ya habían adoptado muchas de las leyes y costumbres de los Rhoynar, aunque los recuerdos de la madre Rhoyne y de los 10.000 navíos fueran ya que una leyenda. Así que este fue el video de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo en las redes sociales y suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye.